Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de recursos naturales y de desarrollo sustentable. Son dos términos que ya hemos visto anteriormente, pero el día de hoy, bueno, vamos a ver otros aspectos relacionados con los mismos. Entonces vamos a ver su clasificación de los recursos naturales y vamos a ver algunos aspectos del desarrollo sustentable. Definimos como recursos naturales a los elementos o componentes de la naturaleza que constituyen la riqueza productiva de una determinada región. Son los recursos que nosotros extraemos para transformarlos en los productos y servicios que actualmente usamos para nuestra vida cotidiana. Entonces, utilizamos de ellos alimentos, energía, minerales, materias primas, en fin, todo nosotros lo que utilizamos, todo lo que empleamos para la industria, por ejemplo, o para como tal, para nuestra sobrevivencia lo obtenemos de los recursos naturales. Se clasifican entonces en recursos perpetuos o perennes, como tal la energía solar, aunque en su libro de texto solamente los ubica como renovables y no renovables. Entre los renovables tenemos, por ejemplo, a los que tienen una gestión sostenible y a los que son renovables en el sentido estricto. Renovables críticos en este momento son el agua subterránea, los suelos fértiles, los animales o la fauna, las vegetales o la flora y los paisajes. ¿Se acuerdan que hablamos de contaminación? Bueno, pues ahorita estaría en este estado crítico porque tanto el agua, suelo, vegetación, animales estarían en riesgo precisamente por esos factores contaminantes. Los renovables en sentido estricto, entonces ubicamos al agua como tal, la limpia o la potable, al aire puro y a la energía de mareas o de vientos. Como recursos no renovables o que son agotables. Estos se agotan y ya no se vuelven a generar. Los renovables los podemos agotar, pero se pueden volver a generar. Entonces, en los no renovables tenemos, por ejemplo, a los combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el carbón. A los minerales serían también como recursos no renovables. Normalmente no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, a elementos de la tabla periódica que estén en riesgo de extinción. Sin embargo, sí hay ya varios que están en esa categoría. Por ejemplo, el gas helio. El gas helio no es un gas renovable y actualmente, como se utiliza mucho para los globos que sirven de adorno, entonces el gas se libera, se va a la atmósfera y ya jamás se vuelve a recuperar. Entonces este gas helio está en peligro de extinción. Entonces, pues la explotación desmedida de todos los recursos naturales puede volver a los recursos renovables como no renovables. ¿Por qué? Porque rebasamos las tasas de regeneración natural y entonces no da tiempo a que ese recurso se genere. Por ejemplo, los árboles. Actualmente hay una tala indiscriminada que no da tiempo o que también no se sigue con estrategias de reforestación y entonces solamente se agotan los recursos y no se realiza como tal una estrategia para que sigamos contando con ellos. Bien, de acuerdo a esto, pues han realizado varias estrategias para precisamente evitar lo anterior, que agotemos todos los recursos naturales. Y entonces se estableció una carta y la cita en su libro de texto, en la lectura como tal, porque hay varias cuestiones con respecto a los países, por ejemplo, que tienen abundancia de recursos naturales no renovables.
son ricos en recursos naturales. Nuestro país es un ejemplo de ellos y varios de América Latina, que a pesar de tener esa riqueza, hay demasiada pobreza, pobreza extrema incluso, y descomposición social. Entonces, como que no es una correspondencia. Esto es porque generalmente los países que explotan estos recursos naturales son los países del primer mundo. Entonces llegan, por ejemplo, a nuestro país llegan mineras canadienses, extraen los minerales y se los llevan. Entonces la riqueza, sí es cierto que generan ciertos empleos, pero la riqueza se va hacia otro país. A pesar de que se maneja como tal una renta extractiva, que es la cantidad que paga esa empresa por extraer en el país de origen, bueno, generalmente no hay una correspondencia entre la riqueza de recursos naturales de un país y la riqueza de la sociedad como tal. Y entonces hay una situación entre extraer o no extraer los recursos, dado que para el país que así lo hace, pues no hay como tal un beneficio que pueda ser tangible en la sociedad. Para ello, pues se han establecido marcos institucionales que protegen el medio ambiente. En nuestro país tenemos varios organismos que así lo hacen, como la Semarnat, perdón, la Profepa y demás instituciones a nivel federal. Bien, la explotación de los recursos naturales debiera ser de tal forma que estén disponibles para las generaciones futuras, es decir, nos aporten un beneficio ahora, pero que a largo plazo, también puedan beneficiar a las generaciones futuras. A esta parte que trata ese tema o ese concepto que engloba esta temática, lo llamamos como desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, es lo mismo. Entonces, este tipo de desarrollo, incluyendo, claro, el económico, el social y el ambiental, tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades propias de las poblaciones actuales, pero sin que se comprometan la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de desarrollo? Pues el manejo adecuado de los recursos, sobre todo de los no renovables. Mantener la capacidad de absorción de los depósitos de basura, el uso sustentable de los recursos renovables, porque si no se hace así, recuerden que se convierten en no renovables. Entonces, las actividades económicas deben mantener o mejorar el sistema ambiental. Y actualmente no lo estamos viendo así. Sobre todo en nuestro país hay ciertamente regulación, pero no se aplica. Seguido vemos que por ejemplo, las industrias, su sistema de drenaje está por ejemplo, hacia los ríos, o incluso el manejo de residuos no se hace de la manera correcta. De tal manera que la actividad económica tendría que asegurar la calidad de vida de todos, no solo de aquellos que tienen los medios de producción. En ese tipo de desarrollo se tendría que lograr un máximo reciclaje y reutilización. Actualmente vemos que no es así, hay demasiados residuos. Por lo tanto, el desarrollo de tecnologías tendría que ser de tecnologías limpias, tendría que lograrse restauración de ecosistemas, lo que hasta el momento no se está logrando. Una autoeficiencia regional y reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Reconocer que de la naturaleza obtenemos absolutamente todo. Los pilares del desarrollo sustentable pues son los siguientes: la sociedad, la economía y el medio ambiente. En cuanto al medio ambiente, entendemos por sostenibilidad ambiental, el que las actividades humanas
no deterioren de tal manera los ecosistemas que comprometan, de tal manera que comprometan a la biodiversidad. Entonces, se pueden mantener la explotación de los recursos naturales, pero sin que haya una disminución como tal del recurso. Por lo tanto, se pretende evitar que se agoten los recursos no renovables y que se generen demasiados residuos y emisiones contaminantes. Eso sería en cuanto a la cuestión ambiental. En cuanto a la sostenibilidad social, se basa entonces en que se mantenga una red social y cultural para que los intereses comunes de la población se realicen por vías democráticas y no excluyentes, es decir, que se incluya a toda la población. Generalmente vemos cuando hay desarrollo que las comunidades indígenas generalmente son las que se ven excluidas. Esto dice, pues, a través de la justicia social, la educación, la salud, la paz y la tranquilidad, teniendo como objetivo mejorar y mantener la calidad de vida humana, no solo de las generaciones actuales, sino de las venideras también. En cuanto a sostenibilidad económica, esta se refiere a que se genere riqueza en un marco local, regional y global, de tal manera que se estimule el desarrollo financiero de una manera rentable, pero manteniendo a los recursos naturales, es decir, logrando su conservación.